Hola a todos, bienvenidos una semana más al canal de Next Level Travel, bienvenidos a nuestro día T de Twitch. Hoy viajamos a un destino que creo que ya, por lo que veis por aquí detrás, sabéis dónde viajamos. Viajamos a un destino que es historia viva, que es cultura y que son unos paisajes que impresionan a cada paso. Es un recorrido que haremos, que tocaremos sitios como Atenas, cuna de la civilización, lugares únicos como Delfos u Olimpia, rincones espectaculares como los monasterios de Meteora, y recorreremos el Peloponeso y ese ambiente mediterráneo que nos llevará también hasta esa magia de Santorini y Mykonos, ese blanco, ese azul que siempre todos los veranos vemos. Así que, de la mano de Europa Mundo, vamos a recorrer un viaje completo de esos que combinan culturas, paisajes y experiencias inolvidables. Así que, si os parece, comenzamos nuestro viaje y para eso no hace falta más que unos grandes compañeros como los que tengo yo aquí, que tenemos a Pepe de Next Level Travel Vigo. Hola, Pepe. Hola Miguel, la verdad que este destino que vamos a tocar hoy es de esos destinos, como bien apuntabas tú al principio, yo creo que llenos de historia, sobrados de historia, llenos de arquitectura, de paisajes y sobre todo esos destinos que desde el mar también adquieren una perspectiva completamente diferente cuando se aprecian. Vamos, de esos destinos que en nuestras oficinas nos los demandan continuamente, ya sea en crucero, ya sea en circuito, como veremos ahora. Yo creo que es un destino que nos va a gustar muchísimo a todos. Claro que sí, claro que sí. Y como no, pues está por aquí nuestro gran Pedro de Next Level Travel Madrid. Hola, Peter. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues también con muchas ganas de viajar a Grecia. La primera vez que fui yo, hacía mucho calor, mucho calor, mucho calor. Fue el mes de junio y es un sitio para disfrutar. La verdad es que me encanta. El año pasado además estuve por allí también, así que seguro que os va a encantar si no lo conocéis. Oye, Pedro, y cuando has dicho eso, creía que ibas a decir que hacía muchos años. Sí, La yo también primera Sí, pensé vez. lo mismo. la Yo primera pensé vez lo también fue mismo. hace muchos años y yo soy como Rosario Flores en Tu cara me suena. Yo me conozco todo y me conocen todos. Bueno, vamos, si os parece, vamos a poner un poco de sensatez y para eso, evidentemente, tenemos y vuelve a nuestros directos Patricia Gómez del Departamento de Guías de Europa Mundo. Hola, Patricia. Calispera, Fili, ¿cómo estáis, amigos? Buenas tardes. Para mí un Joder, gustazo, estar aquí con vosotros y más para dar un paseíto por Grecia. Siempre encantada. ya empezamos ya con el idioma, ¿eh, Pepe? Yo es que cada vez tengo más problemas ¡Espera! porque, claro, es que Pero A mí vosotros habláis mucho griego, no lo sabemos, pero me hablamos sacas de muchísimo el Calimera, griego. me sacas de Calimera y ya malo. No, 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 habláis muchísimo griego, solo que no sois conscientes de ello, pero en vuestro día a sí. día o habláis muchísimo griego. A mí, Todos hablamos A mí mucho griego. Calispera me ha sonado de Eurovisión. Cuando se presenta el jurado griego, arranca siempre con el Calispera. Y, Claro, y, por el eh, buenas tardes, ¿no? Eso es, Pues si os parece, eso es. vamos a empezar con esa perlita que hemos puesto ayer en nuestras redes sociales para pues ya llevarnos hasta ese gran país que es Grecia. Vamos allá. Pónmelo. Empezamos fuerte con este vídeo, ¿eh? Ahí está, vaya vídeo. Empezamos fuerte y empezamos ya que tanto las imágenes como la música ya nos acercan hasta allí. Y yo creo que la verdad es que Patricia, Grecia, además este itinerario que nos proponéis de 11 días es un itinerario que mezcla perfectamente lo que es la Grecia continental con lo que es Mykonos, Santorini y las islas, ¿no? Es un destino, yo creo, es un viaje tan sumamente completo en el que tenemos experiencias para todos los gustos, que yo siempre digo, si una familia de 9 se planteara hacer juntos este viaje, ninguno podría poner un pero, porque habría como para satisfacer a todos los gustos y a todas las demandas, porque Pues yo eso creo es que difícil, ¿eh? sintetiza muy bien lo que es Grecia y todo lo que ofrece. Bueno, Eso de yo creo que poner de vamos a acuerdo a la empezar gente es como, complicado. claro, como todos los directos, por ubicarnos un poco. Yo creo que en este caso todos tenemos claro dónde está Grecia, pero bueno, vamos a comentar un poco el tema de la conectividad, cuánto tiempo tardamos. Cuéntanos un poquitito, Patricia.
Bueno, pues Grecia ya sabemos que está en ese rinconito, en ese rinconcito, ¿no? Así hacia el oeste del Mediterráneo. Está como en la zona sur de Europa, pero nosotros Grecia la tenemos que entender más bien como una lengua que es un puente que comunica culturas, porque está a mitad de camino con esa conexión siendo parte de Europa, pero muy cerquita de las costas de lo que viene a ser Asia Menor, de toda la zona de Turquía, pero también mirando y con una orientación importante hacia el norte de África, ¿no? Entonces, al final podemos considerar Grecia, pues eso, como un puente, como un cruce de caminos para Europa, Asia y África. Y eso es algo que ya le dota de un interés particular. Se ha ido como encargando de recoger un poquito de todas las culturas y no en vano nace ahí nuestra cultura occidental, porque como decíamos, va bebiendo un poquito de las culturas y civilizaciones mucho más antiguas, ¿no? Efectivamente, como Grecia se ubica en una zona, en un encuentro de fallas, en un encuentro de placas tectónicas, esto ha regalado una geografía muy, 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 muy variada y muy erosionada. Grecia podemos decir que son dos penínsulas, ¿ok? Esa península balcánica que se alarga, ¿no? Debajo de los Balcanes, que como que cierra los Balcanes hacia el Mediterráneo, que comunica con esa península del Peloponeso, que es donde se desarrolla gran parte de la Grecia antigua, de la Grecia clásica, y luego, bueno, pues ese carácter sísmico volcánico que tiene toda la región por estar en ese punto de encuentro entre las diferentes placas tectónicas, nos han dado ese espectáculo de islas. Grecia tiene más de 2000 islas, pero hay algunas que no están ni pobladas o que viven un puñado de cabras y nada más, lo que hace que muchas estén dotadas de una naturaleza espectacular y, como decíamos, con vistas muy diferentes. No son lo mismo las islas del Egeo, que son puramente volcánicas, negras, de colores muy intensos, que las del Jónico, por ejemplo, que son mucho más blancas, ¿no? Más relucientes. Entonces es un contraste total de 2000 islas, cada una con su carácter, cada una con su forma de ser, ¿no? Y lo tenemos ahí a unas 5 horitas, ¿no? Desde Madrid Madrid. estamos aproximadamente a unas 3 horitas y media, 4 de vuelo, dependiendo, pero ya tenemos muy buena conexión, no solamente Aegean, sino también Iberia, incluso Vueling, desde algunas ciudades europeas, tienen conexión directa con Atenas. ¿Por qué parece que son 5? Porque realmente hay una hora de diferencia horaria con respecto a España. Es decir, ahora aquí son las 8:09, en Grecia son las 9:09. Entonces, por eso parece que es una horita más de vuelo, pero realmente nada, son como 3 horitas y media aproximadamente, y lo único es eso, que llegamos con una hora de desfase. Allí es una horita más con respecto a España. Pues me vas a permitir poner un vídeo y ahora te pregunto sobre lo que vamos a ver. Venga, dale. Y lo que vemos es que es un destino que podemos disfrutar de él las 4 estaciones, los 365 días del año. Tal cual, 4 estaciones, 365 días del año. También un poquito dependiendo de qué es lo que te llame a ti para visitar Grecia. Evidentemente, si vas a un destino de islas y de playas, pues desde mayo, ya en muchos días de mayo, ya te puedes dar un buen chapuzón en algunas de las playas de Grecia. Y hasta prácticamente octubre todavía te puedes bañar. Si vas buscando para hacer un turismo de carácter más cultural y quieres visitarte todas las zonas arqueológicas de Grecia, pues evita un poquito esos meses centrales de julio y agosto, que son excesivamente calurosos y no te van a ayudar. Pero la primavera, para mí, o sea, a partir ya del mes de marzo, Grecia empieza a ver vamos a ver que empieza a supurar agua por todas sus montañas, sus ríos van tomando cada vez más forma. El griego le cambia también el carácter en primavera, ¿no? Como que se pone mucho más amable, como que se pone mucho más abierto y es una época especial. Pero el invierno es tener Grecia para ti solo, las ciudades para disfrutarlas para ti solo. Entonces, creo que al final cualquier estación es buena, es un poquito ver qué es lo que te apetece hacer y sobre eso ir ajustando. Pero de verdad, cualquier momento, Grecia está siempre abierta para recibirte. Bueno, Pues si te parece, Pepe, empezamos el itinerario. Empezamos el itinerario en uno de las islas más significativas de Grecia, que es Mykonos.
isla súper famosa por su ambientazo, además por sus fantásticos paisajes y sobre todo por sus famosísimos molinos. Patricia, ¿qué nos puedes contar a mayores de este destino? Pues que empezamos por el inicio de la historia de Grecia, porque el primer territorio donde empieza a surgir el amago de una civilización que luego se concreta en Creta es precisamente en el archipiélago en el que se encuentra Mykonos, las Cícladas, que se llaman así porque tienen como una posición circular con respecto a las unas a las otras. Y efectivamente, Mykonos es ese destino, bueno, pues favorito para aquellos jóvenes que quieren disfrutar de un ambiente muy animado, muy internacional, con música con los mejores DJs en un paraje, vamos, idílico, pero también es maravillosa para disfrutar en familia, perderse por las callecitas de Chora o disfrutar alguna de las playas más familiares, porque claro, no están solo las playas de Paradise o de Bursa, donde están los locales más exclusivos de toda Europa. También hay playas muy, muy, muy familiares donde con todo tipo de servicios se puede disfrutar de ese mar turquesa espectacular. Así que Mykonos no es solo fiesta, también se puede disfrutar de una cena agradable en el puerto de Chora con esa vista a los siete molinos. Se pueden hacer paseos muy tranquilos, así que en Mykonos puedes encontrar de todo, el relax que te pida el cuerpo y la magia que te pida el cuerpo. Pero no solo eso, porque muy cerquita de Mykonos, justamente enfrente, está una de las islas más sagradas de toda la historia antigua, que es la isla de Delos. Y en un barquito de nada, de apenas 20 minutos, se puede llegar a esta isla, de la que luego, si queréis, podemos hablar un poquito mejor. Pero uno de los lugares más sagrados. Así que, como veis, combina gran paisaje, la tranquilidad que uno busque a las horas que busque y, sobre todo, el disfrutar de un ambiente juvenil, de lo más animado y muy cosmopolita y muy internacional. La verdad es que un destino muy completito. Para lo pequeña que es la isla, muy completa. Y es que este itinerario, la verdad es que es, yo creo que maravilloso para en esta época que tú has dicho de junio a septiembre poder disfrutar de estas dos islas. ¿Por qué digo dos? Porque yo creo que ahora vamos a dar el salto a una de las imágenes más icónicas de Grecia, que son Santorini, esos azules, esos blancos, esa unión de colores que parecen diseñados para una campaña de marketing, porque es que es maravilloso. Entonces, pues de ahí nos vamos hasta Santorini, ¿no, Patricia? Nos vamos a Santorini. Además de Mykonos, a Santorini lo hacemos como lo hacían los antiguos pueblos, navegando en un barquito que puede durar aproximadamente como unas 3 horitas, aproximadamente en un barco súper cómodo. Conectamos las islas y llegamos a Santorini, donde los colores de verdad es como que alcanzan un nivel superior. Santorini, que es puramente volcánica, permite disfrutar, sí, de esas localidades. Hay 15 localidades en total en la isla de Santorini, algunas muy famosas como puede ser Oia o la propia capital, Fira, pero se trata todo de localidades muy, 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 muy chiquitas, pero la vida también se hace mucho en las playas. En Santorini te puedes bañar en playas rojas, en playas negras, en playas blancas y en playas calientes, porque tenemos incluso en Santorini playas termales, porque no olvidemos que Santorini es un volcán y en algunos puntos sigue activo y eso nos ofrece, pues esto, una experiencia de un baño termal salado. Es talasoterapia en estado puro, una palabra griega, talasoterapia, terapia por el mar. Pero además Santorini es un lugar donde disfrutar la gastronomía, porque Santorini tiene una tierra volcánica que hace que todos los productos que ahí nacen tengan un sabor diferente al resto de Grecia. Así que es, como decíamos, un lugar que no nos podemos perder también, y entre otras cosas, porque ofrece una de las fotos y postales, como estamos viendo en el vídeo, más particulares, con esas casitas blancas, con esas cúpulas azules, que todo atendía a un mensaje, ¿no? Blanco y azul, como la bandera griega, para que cualquiera que llegara en barco, acercándose tanto a las costas de Turquía, Santorini decía: nosotros somos griegos, que no se os olvide, os lo mostramos en nuestra arquitectura a través de los colores, ¿no? Representando esa bandera de Grecia a través de sus construcciones, ¿no? Entonces es un lugar para relajarse, pero donde se pueden hacer muchísimas, muchísimas actividades, muchas actividades. Pues si te parece, voy a coger una de las informaciones que nos has dado, que muchos levelers muchas veces no saben que Santorini tiene su origen volcánico y es volcánico. Entonces vamos a poner un vídeo para que lo vean, ya la comentamos.
Bueno, qué pedazo de vídeo, por Dios. ¡Ah! Impresionante. Oye, cada vez lo hacemos mejor porque además me lo has dejado votando para que hilemos con la siguiente sección, que retomamos otra vez nuestro ¿sabías qué? Así que si os parece, ponemos cabecera y os contamos curiosidades. Venga, Pues venga, Pónmelo, Pedro. dale. Mira, aquí aparecemos los tres pitagorines otra vez. no, pero el que sabe, y aquí ya sabemos que el que sabe es Pepe. Tú y yo, No. bueno, Aquí la que sabe es Patricia, que controla bueno, mucho. digo de Así que nosotros. hoy la vamos a hacer currar de lo lindo. Bueno, hacemos esta pequeña parada en nuestra sección ¿Sabías qué? Porque, bueno, Grecia tiene historias que no todo el mundo conoce, ¿verdad, Patricia? Así que esta primera, esta que hemos hablado, que es esta Santorini volcánica, ¿no? Cuéntanos. Santorini, más que volcánica, es un volcán en sí mismo. De hecho, si la vemos desde arriba, parece como una media luna. Esta parte interna de la media luna es el cráter del volcán, que no lo vemos completito, que sería redondo porque hay otra parte que está sumergida. Esto se sumergió hace miles de años y realmente se dice que es la teoría que la explosión de este volcán es lo que acabó con la civilización minoica, ¿no? En Creta. Entonces un espectáculo paisajístico. Como decíamos, esta característica volcánica hace que no tenga aguas subterráneas. De hecho, como curiosidad os cuento que el agua a Santorini llega en barcos porque no hay agua en la isla, no hay depuradoras, entonces llega en containers, en barcos y lo distribuyen por las casas y por los hoteles. Es muy curioso. Por eso también Santorini es un poquito exclusivo con su hotelería y sus precios, porque es, como decíamos, tiene unas condiciones como muy extremas. Es lo que da lugar a todo ese colorido, ¿no? Decíamos, playas negras, rojizas, blancas, pues de los diferentes depósitos que han ido dejando los materiales volcánicos. Pero... pero cuando uno cree que ya ha visto todos los colores que puede ofrecer la naturaleza, visitando Santorini, cuando llega el atardecer y descubrimos el verdadero tono naranja de un atardecer en Santorini, pues uno como que se vuelve a plantear qué lleva haciendo toda su vida, ¿no? Que no Bueno, ha pues venido antes a disfrutar de mira, lo esto. del agua es curioso, que llega ahí en Sí. barco. Por Sí, eso sí. estamos en el ¿Sabías qué? Ahí, muy bien, muy bien. Bueno, si queréis, damos paso a la siguiente parte del ¿Sabías qué? Y nos vamos a ir hasta la isla sagrada de Delos, una pequeña isla que está cerquita de Mykonos y que sabéis que era fue el lugar de nacimiento del mítico Apolo y de Artemisa. ¿A que sí? ¿A que no me equivoco, Patricia? No te has equivocado, lo has dicho súper bien. De hecho, yo creo que es un must do, una de esas cosas que hay que hacer sí o sí cuando se va a Mykonos, tomar un barquito, lechiquete, que se llaman, con apenas 3 euros en un trayecto de 20 minutitos se llega a esta isla de Delos, donde históricamente no se podía ni nacer ni morir y donde solamente vivían las sacerdotisas que cuidaban el templo dedicado a Apolo, que es lo que a día de hoy se puede seguir visitando. Era uno de los lugares más sagrados de la antigua Grecia y por tanto un lugar de peregrinación. Imaginaos todos esos barcos que hacían la ruta con las costas de Asia pasando por Delos para pedir protector de Apolo y de Artemisa, ¿no? Los dioses un poquito pues de la cultura, de la música y Artemisa diosa de la caza. Así que un lugar de verdad mágico que todavía a día de hoy se respira como este misticismo en una isla muy chiquitita pero muy especial. Muy bonito, además. Y volvemos otra vez a Mykonos, que ya hemos dicho que la teníamos a un pasito, y vamos a hablar de los piratas, ¿no? La relación de esta historia con los piratas, que viene de los siglos, creo que 16 y 17, si no recuerdo mal, y que además el laberíntico, ese diseño que tiene sus calles y demás, está precisamente pensado para confundir a estos invasores. Efectivamente, y pensad que Mykonos tiene una costa, para ser tan chiquitita, muy recortadita, con muchas calas naturales que permitían, pues muy bien, esconderse a los piratas para poder atacar a los barcos que venían cargados de mercancías, pues sobre todo, como decíamos, de la costa más bien asiática, ¿no? Recordemos que entre Estambul y lo que hoy, pues
Jerusalén y demás, estaba la ruta de las especias, la ruta de la seda. Entonces, cuando venían los barcos, los piratas se frotaban las manos y les esperaban escondidos, ¿no? En estas calas. Pero claro, la población local tuvo que buscar también una manera de evitar los ataques, y qué mejor que crear, pues esto, un plano laberíntico de calles muy angostitas para que no fuera fácil moverse y poder despistar a los piratas o a los que asediaban en cualquier momento, ¿no? Que lo necesitaran. Así que una isla que está hecha y prevista, bueno, pues para ser defendida. Está todo bien pensado. Y fíjate si pensaban los griegos, que pensaban tanto que hasta se hicieron los dueños de la cuna de la democracia. O sea, son los inventores de esto que ahora tenemos en casi todos los países, que es la democracia, y que, bueno, pues Atenas es considerada la cuna de la democracia, como os decía, y esto surgió alrededor del 508 a.C., y seguro que tú, Patricia, nos cuentas más cosas, porque había diferencias también con esta democracia moderna, ¿no? Habría bastantes diferencias, pero no penséis que era tan idílica, ¿eh? Es decir, poquito a poco la democracia ha tenido momentos mejores que en la época de Pericles, en el siglo de oro, que es cuando nace, que con respecto a la nuestra. Estoy segura que también ha tenido momentos bastante más estables. Pero al final, lo que hizo Pericles, el gran gobernante y el que creó el siglo de oro, es escuchar a un pueblo que cada vez tenía más voz y que era necesario para poner un orden a la realidad que estaban viviendo, ¿no? Porque si de hecho algo ha caracterizado a los griegos ha sido pensar, no solo en una evolución social, sino en una evolución personal a través de la filosofía, matemáticas y demás. Y Pericles, que además fue el hombre que trajo a los grandes pensadores, ¿no? a las academias atenienses, pues quiso escuchar también no solo a los grandes pensadores, sino a su pueblo, y la manera de conseguir un equilibrio en esa sociedad que era muy belicosa, era, bueno, pues a través de esta democracia que, bueno, pues que seguimos aplicando a día de hoy, en unos países mejor, en otros peor, pero bueno, ni tan mal, y efectivamente, como otras tantas cosas, se las debemos a los griegos, Y no hay concretamente a Pericles. nombras a Pericles y a mí se me viene enseguida a la cabeza aquello que aprendimos en el instituto, ¿no? De Sófocles, Esquilo y Eurípides, ¿no? Y tal, los grandes pensadores ahí. Los grandes pensadores, Me das efectivamente. miedo, me da más miedo, Efectivamente. Pedro, me da más miedo. Yo creo que igual lo que tenían eran menos impuestos que ahora, ¿eh? Ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eso Yo creo que no podían sé tener yo, los igual. impuestos. No te creas, No no te creas, ¿no? precisamente, no precisamente, no Bueno, precisamente. pues ya hemos saciado las curiosidades de nuestros levelers y me vais a permitir, porque la verdad es que siempre es de agradecer, pero hay que saludar al chat, que veo por aquí 207 amigos con nosotros, pues hay que darle las gracias por estar hoy aquí, seguro que están con la maleta preparada para mañana, para aprovechar estos 3 días y salir a disfrutar un poco del Día del Trabajador que mañana tenemos, así que mañana pues a disfrutarlo por lo menos los 4 que estamos aquí. Y yo creo que ahora lo que vamos a hacer es ir, vamos a decir, al corazón de Grecia, ¿no? Porque vamos a ir hasta Atenas, esa ciudad que en cada rincón tienes historia, que no es que solo se visiten monumentos, porque es que los monumentos es la ciudad en sí, y bueno, pues al final es el origen de la civilización. Entonces yo creo que lo que podemos hacer es ver un pequeño vídeo sobre Grecia y ahora pues comentamos acerca de ello. Pues ponme.
Pues fundido yo a creo negro. que es complicado en 1 minuto 40 segundos, y todo lo que hemos visto de Atenas. Patricia, cuéntanos. Pues Atenas es una de esas ciudades que hay que visitar una vez en la vida, sobre todo nosotros occidentales, como decíamos, no es tal vez la más monumental que podemos encontrar en Europa, pero sin duda alguna es la que más carga histórica, cultural tiene, pues en Europa y en el mundo, ¿no? Al fin y al cabo, en Atenas no solo nace la democracia, nace también ese entorno de la academia donde, bueno, pues los grandes Sócrates, Platón, Aristóteles, pues no, pues fueron creando un poco la base de nuestra lógica, la base de nuestra política, de la ciencia y cuestiones que todavía siguen en uso, ¿no? Porque Atenas habría que entenderla casi como una lasaña, o mejor dicho, una musaca, ¿no? Ya por adaptarlo un poquito a la gastronomía local, porque no dejan de ser capas y capas de historia de una ciudad que fue muy castigada durante la ocupación turca, castigada no solo por las bombas, sino por el expolio. De hecho, si hoy uno quiere ver Grecia, pues también hay que viajar a museos como el Louvre o museos como el British Museum, ¿no? En Inglaterra, pero se puede intuir perfectamente la magia que tuvo y la fuerza que tuvo la ciudad en un tiempo determinado, ¿no? Entonces, entre los expolios, los terremotos, los otomanos, es una ciudad que ha perdido mucho patrimonio, pero el patrimonio es in the air. Love is in the air, pues aquí en Atenas el arte es in the air, porque se puede respirar por cada rincón. Yo no sé qué pasa, pero pisas Atenas y la sugestión y la conciencia de dónde estás te entra en el cuerpo, y de hecho nosotros ofrecemos una visita a nuestro programa complementaria de día y de noche que va a mezclar un poco todo lo que representa Atenas, ¿no? Pues desde las partes más monumentales, como por supuesto puede ser el Acrópolis y la opción de la visita del Museo del Acrópolis, pero ir buscando esos rincones donde siguen quedando las huellas, pues de lo que fue Atenas, ¿no? Pues desde los restos del templo de Hércules o de Zeus, el ir a ver el estadio donde se celebraron las primeras Olimpiadas modernas, que se revivieron y se celebraron las primeras precisamente en Grecia por hacer un homenaje a lo que había sido la tradición olímpica. Así que es una ciudad donde lo mejor y lo más interesante es que mientras vas descubriendo todo ese patrimonio y toda esa historia que te representa y habla de ti misma, disfrutas de un concepto que hay que explicar siempre, 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 siempre a los viajeros. En Grecia tienen una palabra muy bonita que se llama filoxenia, que es amor al desconocido, amor al extranjero. Entonces, los griegos son muy hospitalarios. Los griegos es verdad que pueden tener unos modos un poquito más rudos de lo que estamos acostumbrados, pero tienen un corazón y son hospitalarios. Entonces, disfrutar de esa conexión con lo que fue Atenas, con esa filoxenia propio de los griegos, la alegría de sus calles, pues vámonos a Atenas ahora mismo, chicos. O sea, Bueno, vámonos. bueno, bueno. Luego por Esto- la noche ofrecemos un traslado nocturno a Placa, y en Placa es donde permitimos que nuestros pasajeros disfruten de la comida local, de la música local, del ambiente en las plazas, de compartir con los griegos, y yo creo que esa visita nocturna complementa muy bien y hace entender muy bien lo que es Atenas. De las azoteas, Patricia, las azoteas de los edificios que se Las pueden ir. azoteas, es verdad, hay muchos hoteles, restaurantes, bares, hoteles han hecho sus últimos pisos como grandes azoteas para disfrutar y descubrir la ciudad desde lo alto, pero hay un mirador que es el mirador de Licabeto, que se sube con un funicular espectacular, donde ves la ciudad con el Acrópolis incorporado, porque cuando uno ve las ciudades del Acrópolis se pierde la joya, que es el Acrópolis en sí mismo, ¿no? Entonces, una visita al Licabeto, que se la apunte todo el mundo porque es otra cosa muy interesante para Y hacer. aparte, Patricia, creo que no sé si en Lecabetos hay un restaurante donde uno puede comer con vistas a la Con Acrópolis. vistas, eso es. Lo que pasa es que el restaurante, Sí, pero ir a disfrutar un vinito estupendo, maravilloso, con esas vistas, siempre es aconsejable, sí que es cierto. En invierno a veces no está Que, abierto, pero se puede disfrutar de una cena increíble con esas vistas. oye, Patricia, Pepe, contad a los levelers, porque entre vosotros os habéis entendido, pero los levelers no os han entendido. ¿Qué pasa con el restaurante? A mí Que me ha el, sonado a que sonaba un poquito caro, ¿no? que el un restaurante, poquito mucho. un Ah, poquito por mucho, eso, no. efectivamente, y que yo Pero claro, imaginaros una cena de noche en una terraza al aire libre, viendo iluminada la Acrópolis a lo lejos, como bien decía Patricia, con la de mejor llorar. vista de toda Atenas, eso se paga. Eso es como Ahí si está, ahí comprases una está. entrada para poder estar sentado allí. Ese Eso es el es, plus que tiene. Yo creo eso que es.
Bueno, pero bueno, también lo puede Pero resolver. merece la pena. El Como bien dijo precio, ella, pues vete a tomar algo a media tarde y lo disfrutas igual, pero la magia que tiene de noche, pues es indescriptible. Es como ver la Alhambra de noche también desde los diferentes total, miradores. Claro, Pues aquí en aquí en este Madrid te caso, total. tomas una cup of tea en la Plaza Mayor y lo pagas también. O a cup of coffee. Eso. Pues evidentemente podríamos pasar una semana completa en Atenas, pero estamos conociendo Grecia, estamos haciendo un itinerario maravilloso y Habrá ahora que hacemos seguir. ruta hacia el norte, ¿no, Patricia? Hacia el norte, aunque Atenas nos viene genial y es como muy equidistante a todos los puntos interesantes, pues yo lo veo muy bien empezar por el norte. Y bueno, cuando salimos de Atenas en dirección hacia el norte, uno de los primeros sitios que vamos a visitar son las famosas Termópilas. Ahí están los 300. Las famosas Termópilas. Y la verdad es que Termópilas es curioso porque, claro, cuando pasó la famosa batalla de los 300, ¿no? En pleno contexto de las guerras médicas, el paisaje era muy, muy diferente. Fijaros, en 3000 años se ha podido cambiar el paisaje de las Termópilas, pero era ese desfiladero donde los espartanos estaban esperando a Jerjes, ¿no? Para que llegara con todo ese ejército, y aunque esa batalla fue la perdieron los griegos, realmente sirvió para mucho y cambió la suerte de toda la guerra. Entonces, tener la oportunidad de ir a ese lugar que todo el mundo hemos escuchado alguna vez, el heroísmo de los 300 espartanos, y sentir ese lugar donde pudieron enfrentarse, ¿no? Los espartanos contra Jerjes, es algo muy, muy especial. Y entender cómo a veces un sacrificio por el bien común es importante hacer, ¿no? El sacrificio de los 300 para dejar que las otras polis griegas empezaran a unir entre sí, viendo la fuerza que tenía, y eso es un gran acontecimiento para los griegos, porque Grecia siempre ha estado muy dividida, muy fragmentada, en parte por su geografía, ¿no? Como contaremos también después, pero gracias a esas guerras médicas, los griegos se dieron cuenta que o se unían contra el enemigo o no podrían ganar, ¿no? Y al final esa batalla de las Termópilas, que tiene un gran valor histórico, un gran valor bélico, pues es súper emocionante sentirse ahí. Hay una espectacular estatua dedicada a, a nuestros amigos los espartanos, y la verdad es que muy interesante y muy espectacular a nivel paisaje. Así que esa primera parada en Termópilas es casi fundamental. Bueno, y si seguimos, ¿qué os parece? Nos pasamos a una de esas partes esenciales de un viaje, en este caso Meteora, y donde vamos a poder encontrar pues, estos monasterios sobre las rocas, colgados allí, y algo impresionante, pero creo que para verlo mejor, y podemos hablar luego sobre nuestro vídeo, tenemos algo a vista de pájaro, mejor a vista de dron, para poder ver la zona, y si quieres nos comentas, ¿vale? Ponemos el vídeo y nos cuentas cómo es la zona. Vamos allá. Es magnífico. Bueno, Pues estas son las nada, joyas una que de nos las podemos joyas del quedar viaje, ¿no? aquí viéndolo, vamos. La verdad es que embelesados, un lugar tan fotogénico, mágico. tan mágico, es único, único. No encontramos en Europa y en pocas partes del mundo nada ni medianamente comparable. Pero fijaos que cuesta entender, ¿no? Que en su día ahí pasaba un río y que cuando hubo una inclinación de lo que es la placa continental, la fuerza de ese río fue compactando materiales, dando forma a esas rocas verticales, ¿no? Que parecen no acabar mucho, casi casi inspirando un paisaje divino que efectivamente terminó teniendo, pues esto, una vida de carácter religiosa. Tuvimos que esperar pues prácticamente ya al cristianismo, no es de la época antigua, de los antiguos paganos, sino que a día de hoy, para poder conocer la esencia cultural importante que define Grecia a día de hoy, es conocer sus centros monásticos y un acercamiento muy importante a lo que es la religión ortodoxa, ¿no? Entonces, el poder recorrer
con el autobús, con esos grandes ventanales que nos ofrecen los autobuses, ese valle de las meteoras, con rocas que llegan a tener más de 400 metros flanqueando los caminos y muchas de ellas coronadas con esos monasterios. En su día originalmente había 24, a día de hoy solamente quedan 6 y de los 6, 4 están en activo, o sea que ni tan mal. Y aunque todos los edificios que vemos ahora son casi todos del siglo XIV, siglo XV, en la zona ya se empezó a poblar con algunos eremitas desde muchísimo antes, ¿no? Incluso antes, incluso de la escisión de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. Así que las meteoras hay que vivirlo viajando por ese valle y haciendo paradas para disfrutar del paisaje, pero también, como decíamos, cuando visitamos meteoras, visitamos uno de estos monasterios con entrada incluida, donde decimos a los pasajeros cómo se tienen que vestir. Las mujeres tienen que entrar con falda, no pueden entrar con pantalón. Por tanto, si ellas van vestidas con pantalón, en la entrada les entregan un fular para que se lo pongan a modo de falda. O sea, los hombres pueden ir en pantalón sin ningún problema, claro. Entonces es un lugar muy bonito donde hacemos un acercamiento pues, a esa tradición ortodoxa, aprovechamos para hablar un poquito del cisma y entender un poco lo que es esta vida monástica, ¿no? Entonces es una visita de verdad maravillosa. ¿Y qué pasa? Que si fuéramos al Monte Athos, las mujeres no podrían entrar. Entonces, por buscar un punto donde todo el mundo pueda disfrutar de la arquitectura, de la historia y de la tradición ortodoxa, pues el lugar tiene que ser Meteoras, que está abierto absolutamente a todos los públicos, ¿no? Entonces, es muy interesante y muy bonito, de verdad, en todos los sentidos. Y hay que decirles que no se asusten, que no hay que escalar, que se puede llegar a los monasterios, ¿no? Que ya lo comentábamos antes del directo, pero que no se asusten, que no hay que subir ahí con pico y pala hasta arriba del todo, ¿no? Con pico y Eso cuerda, es. en este caso. Siempre los más atrevidos, si quieren, pueden animarse a escalar y subir a los más complicados, pero no, el acceso y los que están abiertos son aquellos que tienen mejores accesos y de hecho gracias a eso se han podido mantener, si no hubieran acabado pues igual abandonándose con el tiempo, ¿no? Pero a día de hoy se puede acceder muy bien y se puede disfrutar el paisaje, pero una vez que vas subiendo vas viendo que muchas de esas meteoras tienen un acceso más fácil de lo que parece. Sí, Pues sí, sí. siguiendo esa línea espiritual y religiosa que nos marcaba ahora Patricia con los monasterios, ahora toca comentar o hablar de Delfos. Estamos hablando del que fue el centro religioso más importante de la Grecia antigua. Aquí hablamos de algo ya más propio de esa Grecia antigua en lugar de estos monasterios que son más recientes. ¿Qué nos puedes comentar sobre este fantástico y mágico lugar que es Delfos? Pues Delfos, que para los pueblos antiguos era considerado el ombligo, el ombligo del mundo antiguo. Para ellos lo consideraban el ombligo geográficamente, porque según la tradición, Zeus había soltado 2 águilas en cada extremo del mundo y el lugar donde se juntaron fue sobre Delfos, de ahí nace el ónfalo, ese ombligo energético, y alrededor de ese ombligo energético y a los pies del monte Parnaso, pues nace el famoso templo dedicado a Apolo y a sus musas, y va a terminar convirtiéndose en el lugar de peregrinación más importante de Grecia, o sea, hasta el punto que nadie, ningún alto dignatario de cualquier parte del Mediterráneo antiguo no tomaba una decisión o no se embarcaba en una batalla o en una guerra sin consultar antes a la Pitia de Delfos, que era la que tenía la conexión divina. Ojo, tenía la conexión divina, pero también tenía la información de todo lo que les habían preguntado antes. Entonces, Delfos era el lugar de espías donde se sabía absolutamente todo del mundo clásico y antiguo, porque todos iban a consultar y de alguna manera revelaban sus secretos, ¿no? Por eso las pitias sabían tanto. No obstante, los mensajes que daban las pitias dentro de su éxtasis y demás, pues era un poco ambiguo, es como el horóscopo, ¿no? Que puede ser como válido para todos y válido para ninguno, porque eran esos mensajes tan ambiguos. Pero como decíamos, un lugar que fue visitado por los personajes más importantes del mundo antiguo. Como decíamos, no se tomaba ninguna decisión sin consultar previamente a Delfos y además ha sido la meca de muchísimos artistas, ¿no? Porque la tradición contaba que ahí vivían las musas que inspiraban a todos los artistas con las diferentes artes, ¿no? Así que un lugar de encuentro de hombres de poder, de artistas y un lugar mágico, mágico de verdad. Uf, Que tenemos la entrada incluida además en Delfos. a mí, Patricia, tanto andar, tanto subir monasterio y tal, me está dando un hambre que no te cuento. A mí también, Así Pedro. que es el momento de irnos a nuestra super sección, Cómete el Mundo.
Dale al vídeo. Hoy tengo que deciros que vamos a viajar, pero bien, bien con el paladar. Otras veces no me gusta tanto, pero lo de hoy me gusta mucho, así que os voy a recomendar algunos platitos que Patricia nos va a contar súper bien. Lo primero, y ha salido antes, os voy a recomendar comeros una moussaka, ¿no? Esa lasaña griega que nos cuenta Patricia. Pues es una lasaña que no utiliza absolutamente nada de pasta, utiliza un producto bien mediterráneo que es la berenjena para hacer las divisiones entre los diferentes estratos, ¿no? De ese delicioso plato. Pero fijaros que es un plato que nos habla un poco también de una esencia de Grecia como ese lugar de encuentro, ¿no? Porque la musaca es un plato de influencia completamente oriental, es un plato de origen esencialmente otomano, por tanto, dependiendo de la parte de Grecia donde lo comas, tiene un sabor u otro. Es decir, si nosotros nos comemos esa musaca hecha con sus capitas de carne picada, de bechamel, con la berenjena, crujientita con su queso, si nos la comemos en la zona del Egeo, va a llevar siempre canela porque viene con la Anda. influencia oriental y tiene un gusto más oriental. Si nos la comemos en alguna parte un poquito más bañada, tal vez en la costa contraria, ¿no? En toda la parte del jónico va a tener un sabor más puro donde diferenciamos cada uno de los ingredientes porque no tiene apenas especias. Entonces la musaca cambia de sabores en función de dónde te la comas en Grecia y es un espectáculo súper rico. Bueno, y luego este plato que viene ahora, que es un gyros, tuve la oportunidad de probarlo este verano y la verdad es que me encantó. Así que cuéntanos, porque yo el que probé estaba buenísimo. El gyros, que es un plato tan sencillo y también de gran influencia turca como un pan plano, que era el pan que tradicionalmente se comía en todo el Mediterráneo, un pan sin levadura, que es lo que viene a ser la pita, relleno de carne, normalmente suele ser de pollo, que se va asando, ¿verdad? El gyro, de ahí viene el nombre, que la carne va girando y se va asando despacito, normalmente de cordero o de pollo especiado, muy rico, y luego condimentado con las grandes joyas de Grecia, que son sus vegetales, tomatito, cebollita. Yo no sé, probablemente, Pedro, cuando te comiste el giro, descubrirías que en Grecia el tomate sabe a tomate, el pepino sabe a pepino y que tienen un A ver, sabor muy como los de antes, a que sí, tiene una espectacular, muy bueno. total. Y a veces se condimenta con un poco de salsiki para darle como un sabor más fresco y refrescarte la boca, pero también otro plato que comparten con los turcos y que es delicioso y es como la comida rápida de Grecia. Sí, sí, sí. Bueno, a lo mejor teníamos que haber empezado por esto, pero siempre se puede poner una buena ensalada, en este caso una ensalada griega, en un plato al centro e ir picoteando según va probando otros platos, ¿no? Y la ensalada griega, que yo creo que es súper típica, ¿sabes? Tomate, pepino, pimiento, esta cebollita, sal, pimienta, orégano. Bueno, cuéntanos. Y no solamente es muy rica en variedad, en colores, sino que también ayuda a cambiar los gustos de la comida cuando pasas de un plato a otro. Por eso se utiliza también en todas las comidas, siempre va a haber la ensalada para hacer este cambio de sabores y que puedas degustar cada plato con su gusto, ¿no? Y sobre todo que, bueno, esta variedad de, como decíamos, el tomate, el pepino, la cebollita, el queso feta que es desde un sabor muy, 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 muy intenso, pero muy rico. Y lo mejor de la ensalada es que está bañada con ese oro verde, ese aceite de oliva griego, que sobre todo en la zona de Delfos es la mayor producción. Mira, estoy salivando Mm, compañeros, donde la qué bueno. ensalada de verdad es un básico para comer a cualquier hora y como decíamos, va a estar siempre en un plato, en una mesa griega, va a estar seguro esta ensalada tan deliciosa. Bueno, y tienen que saber nuestros levelers que el vino en Grecia es muy importante. Hay que regar todo esto con un buen vinito. Es una de las regiones vinícolas más antiguas del mundo. Incluso creo que llega a los 1500 años, data la primera existencia de un vino en la zona. Y que además los vinos griegos tienen más de 300 variedades. Y bueno, pues un poco para todo, ¿no? Algunos muy cítricos y con acidez, otros un poco más afrutados. No sé cuál te gustará más y si has probado muchos de ellos. Pues a mí uno de los vinos que me llama más la atención es el vino de Santorini, fíjate, porque Santorini, decíamos, es una tierra que no tiene agua, entonces la planta tiene que trabajar muchísimo para abastecerse de los nutrientes que necesita para funcionar.
Y Este de es un hecho, poquito más ácido y cítrico, ¿eh? El de sí, Santorini. mucho más ácida, es que sabe a mineral, sabe a mineral. Entonces casi estás como bebiendo el sabor de la tierra y es lo que le hace tan particular. Pero además es que Grecia sigue manteniendo muchas de sus uvas autóctonas que no ha compartido con otros territorios y hace que tenga vinos con muchísimo carácter. Fíjate si tiene importancia el vino, que hay una de las grandes autopistas en el norte, que es la vía Enatria, o que es la autopista de Enatria, que lleva el nombre del primer pueblo que trajo los viñedos, ¿no? La planta de la uva, las vides, a Grecia, ¿no? Los cenotrios. Y sí, vamos, la filosofía ha girado alrededor del vino y por tanto hay que experimentar y encontrar qué vino se adapta más a tu paladar. Los vinos tintos tienen muchísimo cuerpo y hay que tener buen paladar para beber, pero los vinos blancos entran muy fácil y son demasiado bebibles, Bueno, una muy vez que ya hemos peligrosos. bebido algo y vamos a pasar un poco así, un poco más de prisa, que vamos un poquillo más de tiempo hoy, os propongo un postre. Ahora, tengo que leerlo, dejadme porque es que el nombre es innombrable. Galactoboureco. ¿Lo he dicho bien? Es que, Pedro, te pones unos retos increíbles, muy valiente por tu Cremoso y parte, la perfumado, me verdad. pone la chuleta. Total. De hecho, viene el galacto, viene un poquito de esa mezcla, porque es un postre hecho como de leche, ¿no? Que se da un sabor más intenso con esos aromas de vainilla y trabajando la leche para convertirla en crema. Bueno, pues se encarga esa leche con esa crema de bañar esa pasta filo que se hace al horno y queda crujiente y se deshace en la boca. La condimentas con unos frutitos secos típicos, o bien unos pistachos, o bien unas nueces de la región y este postre, pues a disfrutarlo porque te llena la boca de sabores, ¿no? Es Sí, está ahí Pedro, entre un muy Pedro, rico, flan, tarta, Pedro, baklava, ¿no? Pero tiene muy buena pinta. Pedro, muy ¿te has buena dado pinta. cuenta, Pedro, ¿te has dado cuenta que Patricia no ha querido pronunciar el nombre completo del postre y se ha quedado con Galacto? Pues es más bien inteligente, Galacto no, bureco, no como yo. galacto bureco. Bueno, seguimos viaje. Venga, vamos Pues pues. hay que Seguimos. decir que ahora después de esta gran comida que hemos hecho, pues nos va a costar un poco emprender viaje, pero lo tenemos que hacer. Y yo creo que lo que no nos va a costar porque vamos a una de las etapas más completas del viaje, ¿no? Realmente vamos a conocer la Grecia auténtica y una parte, más que decir, muy importante del viaje. Nos Dime, vamos al perdona. Peloponeso. Nos vamos Eso. al Peloponeso. Así. El Peloponeso, pues, como decíamos, esa segunda península, ¿no? Que prolonga, ¿no? Desde la Grecia continental y donde vamos a encontrar, bueno, pues lugares tan interesantes como, pues, desde Olimpia, por ejemplo, Nauplia, Micenas, estos lugares que desde luego no nos podemos perder. Fijaos qué curioso porque, como decíamos, Peloponeso es una península, pero realmente desde el siglo XIX es una isla artificial, porque se hizo el canal de Corinto para unir los dos mares que bañan Grecia y ese canal de Corinto hizo que el Peloponeso se convirtiera en una isla artificial. Aún así, como el canal de Corinto es muy estrechito, a día de hoy puedes entrar por el istmo sin ningún problema, pero como decíamos, es donde se concentra la mayor cantidad de lugares especiales, ¿no? Pues decíamos, Nauplia. Nauplia es una ciudad chiquitita, encantadora, con esas calles también como muy sinuosas, decoradas con fachadas blancas y bugambillas de mil colores, donde se encuentran los mejores talleres del Comboloi. El Comboloi se va a ver mucho a los hombres jugando en las manos con el Comboloi, que es como una especie de rosario, ¿no? Entonces, es muy famoso Nauplia por los talleres del Comboloi, un lugar maravilloso para pasear y según la tradición es desde donde salieron los barcos en dirección hacia Troya, porque es que muy cerquita de Nauplia tenemos una de las zonas arqueológicas más interesantes que vamos a visitar y que son imperdibles, que es Micenas. Veremos lo que fue la primera ciudad organizada, una de las primeras civilizaciones además que empezaron a realizar grandes asentamientos de poder en otros puntos de la zona del Peloponeso y bueno, pues es la oportunidad cuando visitamos Micenas, que por eso la incluimos en nuestro itinerario, de pasear por la ciudad de Agamenón, el gran héroe troyano y hermano de Menelao, el gran cornudo de la historia, que también hay que nombrarle, por supuestísimo. Y bueno, pues cómo no, al estar tan cerquita de Nauplia, cómo no vas a pasar por una Micenas y descubrir la tumba de Agamenón y caminar por esa primera ciudad organizada
organizada, donde se veían perfectamente las despensas, las estancias donde vivía la sociedad que defendía la ciudad, ¿no? La verdad es que muy interesante. Y entender el por qué nació allí, ¿no? Era al final un cruce de caminos natural, una zona muy fértil, y estar en Micenas es sentirte, pues eso, en el centro de la historia de Grecia, ¿no? Y Es nada, una de las muchas joyitas. y pasamos rápidamente a algo que ya habías apuntado tú anteriormente, Patricia, que es la cuna del movimiento olímpico, de las Olimpiadas, que es Olimpia, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, y también Patras, que es muy famosa por su carnaval. Por su carnaval, que además es muy curioso porque fijaos, es una ciudad con una gran carga histórica religiosa, porque ahí es donde murió San Andrés crucificado en su cruz. De hecho, la iglesia está dedicada a él, pero curiosamente tiene esa reminiscencia del carnaval de Patras, muy alegre, muy movido, con esas carrozas que se van desplazando por la calle. Maravillosos, ¿no? Maravilloso Patras. Y Olimpia, que es ese lugar que desde el año 666 a.C. se homenajeaba al gran dios de los dioses, que era Zeus, y la mejor manera que cada poli tenía para homenajear a ese gran dios era hacer parar a sus mejores guerreros y ponerles todos a competir en un estadio. De ahí viene el concepto de la Pax Olímpica, ¿no? Que paraban porque los mismos deportistas eran los soldados, ¿no? Entonces, visitar ese lugar donde se concentraba lo mejor de Grecia, donde además se desarrolló una cultura artística por todas las donaciones que se hacían como ofrendas a Zeus en ese lugar, y por eso no solamente en Olimpia incluimos la entrada, sino que con Europamundo también tenemos visita guiada, porque hay que entender el verdadero sentimiento y el verdadero sentido de lo que fueron las Olimpiadas, ¿no? Que, bueno, no en vano se han vuelto y se siguen haciendo, ¿no? En época moderna. Por algo será, ¿no? Por algo será, por ese valor tan importante que tenían, que lo descubriremos en esa visita. Hay que decir que tanto nos pasa tanto cuando está con nosotros Lola como cuando está Patricia, que queda claro que el nivel de guías de Europa Mundo es muy Top, bueno y es que top. evidentemente transmiten no solo conocimiento sino pasión por los destinos. La verdad es que se agradece en estos directos el hecho de que pues, nos cuenten pues estos países de esta forma. Y hay que decir que a los levelers Gracias. que irá un buen guía, irá un gran guía, pero no irá Patricia con ellos, que lo sepa. Patricia no va a ir. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor me dejan salir de la oficina y puedo, que de vez en cuando. Y ahora viene esa pregunta que es evidente. Venga, yo tengo claro que quiero ir, pero contadnos un poco cuál es la propuesta, cuál es el itinerario que hemos visto, pero le vemos ahora sobre la imagen, número de días, pues bueno, este itinerario que hemos visto, ¿no? Patricia, a lo largo del directo. Pues mirad, este itinerario son 11 días, 10 noches, que como bien hemos visto, empieza por las islas y termina por la parte continental y peninsular del Peloponeso, pero que sepáis que también se puede hacer al revés en un momento dado, manteniendo la misma estructura, simplemente cambiando las visitas de las islas al final, dependiendo de lo que el cuerpo pida. Toda la hotelería son hoteles 4 estrellas que tienen muy buena calidad en Grecia, la verdad. Tenemos incluidas algunas comidas a lo largo del viaje, son 3 en total, lo que nos va a permitir tener un acercamiento profundo a lo que es esta gastronomía griega, guiada por nosotros los guías, explicándoos qué se come en cada caso. Y un paquete muy completo, porque ya habéis visto, visita de Atenas de día, visita de Atenas de noche, entradas a todas las áreas arqueológicas que hemos comentado, con guía local en Olimpia, con toda la comunicación entre islas y en la parte continental y peninsular, todo realizado por carretera, lo que nos permite ver el paisaje, aprender un montón de la historia con nuestros guías. Así que, como veis, un viaje muy completo que además, con la combinación de islas, se puede hacer desde prácticamente el mes de abril hasta el mes de octubre. Luego ya en octubre, porque muchos servicios de las islas están cerrados, pues nos limitamos a ofrecer la parte más continental. Pero prácticamente todo el año podemos ir a Grecia, pero a las islas, entre abril y octubre, nuestro programa está listo para vosotros. Y el precio, pues a partir de 1.179 euros, que va a depender también un poco del tipo de habitación, si se va en individual, de la época alta y demás. Pero un viaje muy completo, Viaje muy redondo, completo, Patricia, viaje redondo. muy Además redondito. de este viaje a Grecia, ¿qué otras propuestas nos puede ofrecer Europa Mundo para viajar?
Pues mirad, como Grecia al final tiene esa posición, como decíamos, tan oportuna, nos permite combinar Grecia con muchísimos destinos. Se puede hacer un Grecia pura esencial, en el que hacemos pues no solamente esta zona de la Grecia continental y el Peloponeso, también tenemos viajes a la isla de Rodas y Creta, donde hacemos otro acercamiento a unas islas con un carácter cultural mayor, pero ojo, porque Grecia la podemos mezclar con otros destinos, como por ejemplo los Balcanes. Podemos llegar a las meteoras desde Albania después de haber recorrido Croacia o Bulgaria o Rumanía. Podemos combinarlo, por supuesto, con Turquía, desde Rodas, nuestros barquitos o en avión, hasta Estambul, combinar esos viajes con el territorio de Turquía. Y también, por supuesto, desde Italia, combinar con el sur de Italia, que el sur de Italia era la Magna Grecia y es tan o más griego que el propio territorio de la Hélade, ¿no? Entonces, al final tenemos como cerca de 11 circuitos que pasan por Grecia, 6 exclusivos de Grecia, pero tenemos todavía otros 5 que nos permite, pues esto, comunicar con Balcanes o con Turquía o con Italia. Así que opciones para todos los gustos. Así que todos los levelers, ya el itinerario que hemos elegido para contaros Grecia lo tenemos en una época, pero el resto del año tenéis otras muchas propuestas en las que poder disfrutar y conocer, en este caso, este gran país. Y hay que decir que yo creo que puede ser que haya un leveler, 2 levelers, 3 levelers que no se han convencido de por qué motivo tener que ir a Grecia. Y ahora que Pero estamos en el pocos, minuto pero 50, pocos, porque... Ya les vale, ¿eh? Ya les vale. Oh, pero y ahora que pocos, estamos pocos en el minuto convencidos, hay que convencer a los pocos que 59, quedan. en el minuto 59, y queda un minuto para acabar el directo, casualmente, pues le vamos a dar ese minutito de oro que seguro va a aprovechar muy bien a Patricia. Patricia, Bueno, convence a pues ese leveler. si todavía no te he convencido, cosa que me cuesta creer, la verdad, nos vamos a remitir a un poema que escribió Constantino Cavafis que se llama Viaje a Ítaca. Nosotros ya sabemos que uno de los grandes héroes mitológicos que nos ha hecho soñar y nos ha hecho querer viajar alguna vez en la vida es sin duda alguna Ulises. Entonces, rescatando ese personaje de Ulises, Constantino Cavafis escribe ese Viaje a Ítaca, que es más bien plasma lo que es la vida, y la vida es un viaje. Y Constantino Cavafis dice que cuando empiezas tu viaje a Ítaca, pide que tu camino sea largo, lleno de experiencias, llenos de lugares que llenen tus ojos, que pares en todos los mercados y en todos los emporios a comprar cosas que te enriquezcan. Y ese lugar es Grecia. Porque Grecia te va a enriquecer el alma, Grecia te va a enriquecer los ojos, Grecia te va a enriquecer a ti mismo porque vas a entender de dónde vienes. Y si tú eso lo acompañas de una amabilidad extrema, de un mirar a los ojos que ya en pocos lugares se encuentran, de un pueblo súper honesto y súper cercano, que te brinda con el mejor vino de Santorini, con ese sabor que tanto le gusta a Pedro, y lo acompañas de la comida, es un destino. Tranquilo, seguro que solo te va a hacer más rico y solo te va a hacer mucho más completo después de volver de Grecia. Entonces, si todavía lo estás dudando, dale una oportunidad y no vas a poder parar de volver un año y otro a seguir descubriendo sus rincones. Y si no te he convencido todavía, pues te llevo y ya te lo termino de contar allí. Eso. Minutaco de oro, Y si ¿eh? no, que se traigan unos buenos pistachos que son excelentes. Excelentes de Eguina, eso es, Pedro, eso es. Eso es. Pues muchas gracias. Es cierto que a Patricia no la pones en un aprieto, porque evidentemente con todos los recursos que tenemos, pues no hay aprieto posible. Pues agradecer evidentemente a Europamundo, agradecer evidentemente a Patricia por acompañarnos, por habernos contado con tanto sentimiento y transmitiendo tanto el destino. Así que muchas gracias por haber estado en el directo, Patricia. A vosotros, de verdad, un placer siempre viajar con vosotros a cualquier sitio. Muchísimas gracias. Nos vemos, gracias Y por estar. compañeros, pues deciros que feliz puente, feliz día a todos los levelers y nada, pues la semana que viene volvemos. ¿Dónde? Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, Pedro, ¿qué tienen que sorpresa, hacer? sorpresa. Lo que tienen que hacer es seguir las redes sociales y darle a me gusta y suscribirse, que es gratis. Ahí. Muy bien. Pues nada, levelers, hasta la semana que viene. Buen puente. Adiós. Cuidado, Buen pasadlo puente, bien. gracias. Chao. Chao.
pretending we are lonely. I can't call your bluff, 'cause I know that this is love. Can't pretend that you don't feel it. Be that thing that you missed, I know you can't resist.